Hola, muy buenas a todos. Estamos en una finca aquí de la provincia de Jaén, más pegada a Córdoba. Una finca con bastantes problemas de barrillo, problemas con la hierba, problemas de una gestión un poco errática, y vamos a intentar recuperarlo durante esta primavera y os enseñaré luego al final de primavera cómo han ido evolucionando. Aquí tenéis una finca picual, marco amplio, de olivar tradicional de 3 pies aproximadamente. Estos podrán tener unos 60 años de edad, más o menos. Una finca en convencional, no es tan ecológico. Es una finca de una compañera de un curso que hemos venido a echarle una manita a ver si somos capaces de enderezar el rumbo de esta finca. Una finca que está en semipendiente, un poquito más del 10%, pero no mucho más. Y aquí lo que hemos venido a diagnosticar la situación de la finca y proponer una serie de medidas para esta primavera para intentar recuperar estos olivos de forma drástica. Ya llevan un año con nosotros y bueno, las mejoras han sido evidentes, pero creo que todavía hay muchas cosas en la gestión de la finca que hay que solucionar. Nosotros es la primera vez que visitamos esta finca y bueno, vamos a hacer diagnóstico concreto. Lo primero que llama la atención es la cantidad tan bárbara de barrillo que hay. Si miramos, los palos están totalmente negros de barrillo. Allí abajo están empezando ya los trabajadores, están limpiando los palos ya con el atomizador y con GM jabón potásico. Y le están dando para limpiar los palos, para quitar todo ese inóculo. ¿Por qué sale el barrillo cuando aquí nunca ha habido barrillo? Pues desde que empezaron el tema de los ecoregímenes, que allá empezaron a dejar cubierta vegetal. La cubierta vegetal no han sabido manejarla correctamente, sino simplemente se le ha ido. El año pasado, según me cuentan, la hierba le llegaba a la altura de la cintura, con lo cual todo eso hace que el barrillo después se pegue al olivo. El barrillo es una consecuencia de una mala gestión de la cubierta vegetal. De hecho, si seguimos para adelante, veamos lo que veamos, siempre fijaros cómo está la rama, que parece que se ha secado. Eso básicamente a consecuencia de este insecto. Aquí tenéis otro palo, ¿vale? Entonces, si sumamos los cortes de vida también, que estos son cortes que se echaron el año pasado, están negros, y los cortes de vida se quedan enratonados porque lo que es el insecto empieza a chupar de ellos. ¿Veis cómo está? Entonces, esto es motivo, esta plaga es motivo de una mala gestión de la cubierta vegetal. Entonces, aquí tenemos ya un problema, y es que estos olivos están muy mermados por esa plaga, pero es que además, si le sumamos el efecto que ha tenido negativo la cubierta vegetal sobre el cultivo, pues esos son dos de los problemas. Si nosotros controlamos bien la cubierta vegetal, vamos a conseguir, por un lado, mermar mucho lo que es el insecto, y por otro lado vamos a evitar la competencia con el cultivo. Entonces ese es el paso 1. El paso 1 es controlar la cubierta vegetal. Paso 2 es limpiar todos esos palos de barrillo. El paso 3, la eliminación de la cubierta vegetal la vamos a hacer con un laboreo superficial para matar la hierba lo mejor posible y lo antes posible también. La vamos a hacer con un arado intercepa para llegar hasta el mismo tronco. Luego, aquí tenían la costumbre de desbaretar la mitad de la finca un año y desbaretar la mitad de la finca el año siguiente. Entonces, todo lo que vamos a hacer ahora mismo, esto tiene poca vareta y abajo hay chupones que llegan por lo alto del olivo. Entonces, lo que vamos a hacer es desbaretar los olivos lo antes posible. Fijaros cómo está el palo de barrillo. Es una verdadera salvaja. Vamos a desbaretar lo que es los pies para evitar que compita con el resto de la copa productiva del olivo. Vamos a hacerle 3 tratamientos foliares en primavera, el de brotación, y los otros 2, como están convencional, vamos a utilizar un insecticida para terminar de matar el barrillo y de esa manera solucionar el problema. Ya sabéis que yo no soy partidario del uso de insecticidas ni de ningún veneno químico. Lo que pasa es que cuando tenemos un paciente en la UBI, pues hay que sacarlo de la mejor manera, porque si no, esto puede llevar al traste o a la ruina prácticamente a la propiedad. Tercera cosa, o ya no sé si es la tercera o la quinta ya de las que llevo diciendo, con todo esto en principio debe de resolverse el problema del estado de vigor de las plantas y de su mal aspecto y su mala producción. Con esto, luego también dicen que claro, incluso el año pasado que había llovido mucho,
decía que la flor se le iba. Claro que se le va, que es que con esa cubierta vegetal descontrolada es imposible que no se vaya la flor. Y luego, lo que estamos pensando para el invierno del año que viene, estos olivos que están a 3 patas, dejarlo a 2, para poderlo coger con un paraguas de boca ancha y de esa manera terminar de rentabilizar la explotación. Pues nada, esto es lo que tenemos por aquí y os iré enseñando cómo va evolucionando pues a lo largo del tiempo.